Bien, buen día, buenas tardes estudiantes. Vamos a hablar hoy de algunas de las biomoléculas que ya vimos en el curso de admisión, pero principalmente vamos a hacer un repaso de las proteínas y vamos a hablar de las enzimas, moléculas que no hablamos en el curso de admisión y que por eso ahora vamos a hacer una introducción breve a las enzimas para que tengamos un conocimiento completo de todas estas moléculas. Entonces, para poder hablar de las enzimas tenemos que hacer un repaso sobre las proteínas. Bien, como recordarán, las proteínas son compuestos químicos que son abundantes en los seres vivos y que tienen miles de funciones muy importantes, como ser una función estructural, función de almacenamiento, de transmitir la información, formar parte del mecanismo de defensa de nuestro organismo y sobre todo actuar como enzimas, ¿sí? Habíamos visto que son polímeros que están compuestos por unidades denominadas aminoácidos y estos aminoácidos a su vez van a estar unidos por enlaces peptídicos. Recordemos lo que es un aminoácido, que es una molécula que contiene un grupo amino y que tiene un grupo carboxilo. Existen, como recordarán, 20 tipos de aminoácidos. Todos los aminoácidos son quirales, recuerden que era quiral, excepto la glicina. Todos son asimétricos, excepto ¿quién? La glicina. Y presentan reacciones muy parecidas a los ácidos y las aminas. Entonces recordemos que era quiral, es la imagen, la molécula es la imagen especular de la otra, es como si fuera la mano derecha y la mano izquierda, ¿sí? Los aminoácidos se clasifican en los que tienen, ¿se acuerdan ustedes cómo habíamos hecho el año pasado una clasificación en aminoácidos polares con carga, que podían ser los ácidos y los básicos, polares sin carga y los no polares? ¿Se acuerdan? Bien, haciendo un breve repaso, tenemos los grupos que son con carga y son del grupo ácido, ¿sí? Recordemos que son el ácido aspartico y el ácido glutámico. Los básicos con el grupo amino, que tienen según su carga, son básicos, una carga positiva, y son la lisina, la arginina y la histidina. Estamos recordando lo que vimos el año pasado. Son aquellos que tienen entonces los polares, tienen un grupo funcional que les permite formar puentes de hidrógeno. Entonces, dentro de este grupo de polares sin carga, ¿se acuerdan? Eran la serina, la tirosina, la glutamina, la asparagina y la treonina. Siguiendo con esta clasificación, los no polares, estos son los que se estabilizan por interacciones hidrofóbicas, vale decir, son o no son solubles en agua. ¿Cómo era? Son no solubles en agua. Y tenemos, o menos solubles en agua, los apolares alifáticos, dentro de los cuales mencionamos a la glicina, metionina, prolina, leucina, isoleucina, valina y alanina. Y como no es alifático, le mencionamos a la cisteína. Recordemos que la cisteína era el aminoácido que tenía un grupo sulfidrilo, lo cual permite que se establezcan, ¿qué cosa? Puentes de disulfuro. Muy bien. Tenemos los apolares que tienen grupos aromáticos como la fenilalanina y el triptófano. Si una proteína tiene mayor cantidad de estos aminoácidos apolares, entonces va a ser muy soluble en agua o poco soluble en agua. Va a ser obviamente poco soluble en agua. Bien, entonces vamos a ver que los aminoácidos se unen entre sí mediante la unión de un grupo amino y un grupo carboxilo. Vale decir, el grupo carboxilo del aminoácido 1 con el grupo amino del aminoácido 2. Y se establece entonces el enlace peptídico con la formación de una molécula de agua, ¿sí? Entonces, recordemos también que si se formaron 10 moléculas de agua, ¿cuántos enlaces peptídicos va a haber? 9, ¿ok? Recordemos eso también. Bien,
Entonces vemos en esta otra figura también cómo se establece y el plano del enlace peptídico, ¿sí? Entre el grupo amino y el grupo carboxilo. Entonces siempre, por ejemplo, en este dipéptido vamos a tener un grupo carboxilo terminal y un grupo amino terminal, es decir, en los dos extremos, ¿ok? Muy bien. Yo sé que saben todo esto ustedes. Bien. Ahora recordemos un poco cómo estaban conformadas las proteínas. Las proteínas tienen 4 niveles de organización, ¿se acuerdan? Tenemos un primer nivel de organización con una estructura primaria, que es la que determinaba el código genético. ¿Se acuerdan? Las secuencias de aminoácidos y la cantidad de aminoácidos está determinada por el código genético. Y lo determina también, por supuesto, ese código genético, la secuencia lineal de las proteínas. ¿Todas las proteínas tienen estructura primaria? Obviamente que sí, ¿sí? Y siempre van a tener un extremo amino libre y un extremo carboxilo libre, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver que todas las proteínas tienen enlaces peptídicos y tienen una estructura primaria, ¿sí? Y generalmente pueden estar dispuestos de diferentes maneras. Puede haber como hay 20 aminoácidos, entonces por eso acá dice 20 a la n número de aminoácidos de la cadena. El número de aminoácidos que puede haber en una proteína va a variar de acuerdo justamente a la información genética, ¿sí? Y para una cadena de aminoácidos, el número de las diferentes cadenas posibles sería este, que me es imposible leer, y a ustedes también seguramente, ¿sí? Bien, la estructura secundaria entonces es esa misma estructura primaria, recordemos, pero con una organización que justamente se va a establecer porque se forman puentes de hidrógeno entre los aminoácidos. Y puede adoptar, como recordarán, una estructura alfa o beta laminar, ¿sí? O una estructura helicoidal como la que estamos viendo en este caso. Acá tenemos la alfa hélice, ¿sí? En donde el carbono alfa rota 45 grados de manera que el grupo carbonilo y el hidrógeno del amino se van a alinear. Se forman puentes de hidrógenos entre estos 4 enlaces peptídicos y el producto entonces es una hélice alfa. La otra estructura secundaria recordarán que es la beta plegada, ¿sí? Laminar, que a diferencia del anterior, el carbono va a rotar 180 grados, ¿sí? Tiene una forma más bien aplanada y los puentes de hidrógeno se van formando de lado a lado. Perfecto. Acá vemos también la figura de la beta laminar, ¿sí? Que tienen una estructura más bien de zigzag, que acá está representado en este esquema o en este modelo, ¿sí? Y como vemos, los enlaces de hidrógeno o los puentes de hidrógeno se establecen de lado a lado. La estructura terciaria, recordemos que en la estructura terciaria, ¿sí? Es una estructura ya tridimensional en donde vamos a tener una estructura que se va a mantener por puentes de disulfuro, por lo tanto en una estructura terciaria, ¿qué aminoácido tenemos que encontrar? La cisteína, más de 1, para que se pueda establecer este puente de disulfuro. ¿Qué otros tipos de enlace vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar también puentes de hidrógeno, ¿sí? Como estamos viendo acá. Vamos a encontrar también interacciones no polares, o sea, llamadas también interacciones hidrofóbicas, ¿sí? Que se van a establecer. Se van a establecer puentes de hidrógeno, ¿sí? Acá vemos mejor la interacción hidrofóbica, que son de regiones entre aminoácidos hidrofóbicos, los puentes de hidrógeno, y vamos a ver también interacciones iónicas. Normalmente en una estructura terciaria se representan como estas cintas y esta estructura helicoidal, ¿vale? Es decir, dentro de una estructura terciaria
yo puedo encontrar este tipo de estructuras, ¿sí? Beta laminar, o puedo encontrar también estructuras helicoidales y van a conformar la estructura terciaria, ¿sí? Todos estos enlaces van a estabilizar la forma de la estructura terciaria. Bien, y la cuaternaria, recordemos un poco de las cuaternarias, que las cuaternarias tienen la estructura de la terciaria, pero está formada como en este dibujo por más de una cadena polipeptídica. ¿Qué le diferencia a esta anterior? Recordemos que es una sola cadena polipeptídica que puede adoptar o forma de estructura laminar o forma de helicoidal. Sin embargo, acá vamos a encontrar que podemos observar aquí en esta gráfica varias cadenas polipeptídicas, ya sea de forma beta laminar o helicoidal, etc. Este es el ejemplo que ustedes ya conocen. ¿Cómo se llama esto? Bien, se llama hemoglobina. Muy bien. Vamos entonces a ver el resumen. Tenemos entonces la estructura primaria. La estructura primaria adopta esta estructura, luego adopta esta estructura y finalmente puede adoptar esta otra. Hay proteínas que solamente tienen esta estructura y otras proteínas que alcanzan esta estructura cuaternaria. Bien, el proceso de desnaturalización de las proteínas es que justamente lo que va a pasar acá con la desnaturalización es que va a cambiar su configuración, ¿sí? Y entonces, como la función de la proteína está dada por su configuración, cuando pierde esta configuración, por supuesto va a perder ¿qué cosa? También su función. Y ocurre entonces cuando se pierde o su estructura secundaria y obviamente se va a perder la estructura terciaria. Esto puede ocurrir por alteración del pH, puede ser por la temperatura o puede ser por disolventes orgánicos, ¿sí? Esta desorganización molecular de la proteína entonces recibe el nombre de desnaturalización. Entonces cuando la proteína está desnaturalizada, pierde su organización, lo que le hace perder también su función. ¿Cuál es la única estructura que se va a conservar? Recordemos que la única que se va a conservar porque no se puede eliminar o destruir estos enlaces, ¿sí? Peptídicos, porque son enlaces fuertes. Ok. ¿Y qué pasa con esta proteína desnaturalizada? Se vuelve insoluble. ¿Se acuerdan de los priones que están mal plegados? Bueno, también tienen una estructura, son insolubles. Bueno, algunos de los agentes desnaturalizantes puede ser cuando yo le cambio el pH, entonces hace que la proteína pueda precipitar. Puede ser por un aumento de la temperatura, entonces eso hace también que cambie su estructura y precipite, lo que pasa por ejemplo cuando cocino la clara del huevo. Disolventes orgánicos que disminuyen el grado de hidratación, cambiando la estructura por supuesto terciaria, y pueden ser detergentes por ejemplo. Las funciones biológicas de las proteínas. Entonces, al principio ya habíamos dicho que las proteínas, una de sus principales funciones y que justamente son las más representativas dentro del grupo de las proteínas son los catalizadores orgánicos que reciben el nombre de enzimas. Pueden actuar como hormonas, como el caso de la insulina y el glucagón. Pueden actuar en mecanismos de defensa como las inmunoglobulinas, receptores de señales, que en la próxima clase ya vamos a entrar a hablar de la señalización, que reconoce señales, pueden ser receptores, pueden ser neurotransmisores, etc. Puede actuar como mecanismos de transporte, pueden formar las moléculas que permiten el transporte y se encuentran en la membrana celular, ¿sí? Pueden permitir el movimiento de ciertas células como una contracción muscular, por ejemplo el movimiento de los cilios. ¿Se acuerdan ustedes que dependía de una proteína que se llamaba dineína? Muy bien. También pueden ser reguladoras que regulan justamente el ciclo celular. ¿Se acuerdan que las quinasas dependientes de ciclinas justamente determinaban el paso del ciclo celular? Y estructural, que la mayoría de ellas son estructurales porque forman parte de la membrana, porque forman parte de la matriz extracelular, etcétera, etcétera.
Según su solubilidad, las proteínas se pueden clasificar en globulares cuando se pliegan sobre sí mismas, por ejemplo, la estructura terciaria, ¿sí? Y son solubles, como por ejemplo las enzimas, las hormonas y los anticuerpos. Las fibrosas, ¿sí? Que también pueden tener una estructura terciaria, pero fibrosa, y son insolubles, como por ejemplo el colágeno y la queratina. Bien. La composición también permite clasificar las proteínas en las proteínas simples y conjugadas. Las simples son las que van a estar formadas solamente por la cadena de aminoácidos, vale decir, con su estructura primaria de aminoácidos. Y las conjugadas es cuando tenemos la cadena de aminoácidos y un grupo que nada tiene que ver con las proteínas, y por eso se llama grupo prostético. Entonces fíjense en la siguiente: nucleoproteínas asociadas a ácidos nucleicos, glicoproteínas asociadas a carbohidratos, lipoproteínas unidas a lípidos y cromoproteínas unidas a un grupo cromo. Bien, hasta ahí recordamos un poco entonces la estructura de las proteínas. Y vamos a entrar a hablar brevemente sobre las enzimas. ¿Qué tengo que saber de las enzimas? Y esto es fundamental para cuando ustedes van a leer del libro. Las enzimas, ¿qué son las enzimas? Entonces acá nosotros vamos a ver qué son las enzimas, cómo actúan las enzimas, ¿sí? Cuál es su mecanismo de acción, cómo yo puedo inhibir una reacción enzimática y cuáles son los tipos de enzimas que participan o que actúan en los procesos metabólicos. Entonces, como definición vamos a ver que las enzimas son catalizadores biológicos. ¿Por qué se llaman catalizadores? Porque son capaces de acelerar la velocidad de una reacción química, pero no forman parte del producto final ni se desgastan en el proceso. Vale decir, normalmente y por química habrán visto ustedes que A más B en una reacción química cualquiera produce un producto C, ¿sí? Pero en ese producto C no hay, digamos, está combinado A más B. En el caso de las enzimas vamos a ver que no es así, ¿sí? No se combina con la sustancia sobre la que actúan. ¿Y por qué aceleran la reacción química? Porque lo que hacen es disminuir la energía de activación. ¿Y qué es lo que es la energía de activación? La energía de activación es la energía que se requiere para iniciar una reacción química, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si yo estoy en el campo de fútbol y la pelota está en el medio y nadie le da la patada inicial a la pelota, no puede empezar el partido. Entonces, la energía de activación es la que le da la patada inicial para que inicie la reacción química, hablando en forma figurativa. Entonces, esa energía de activación es la energía que hace que mayor número de moléculas entren en un estado de excitación en menos tiempo y por eso hacen que la velocidad de la reacción también disminuya. ¿Qué características tienen? Es que son específicas, vale decir, una enzima A actúa sobre su sustrato A y nunca actúa sobre el B, ni el C, ni el D. Eso quiere decir que es específica, porque actúa sobre una sustancia que recibe el nombre, y como vamos a ver después, recibe el nombre de sustrato. Entonces, si el sustrato es sacarosa, la enzima que va a actuar sobre la sacarosa va a ser la sacarasa. No puede actuar maltasa, ¿sí? Va a ser la sacarasa. Entonces, por eso decimos que es específica, ¿sí? Generalmente, fíjense que hablé de sacarasa. Se le da la terminación asa, ¿sí? Y teniendo en cuenta teniendo en cuenta el sustrato sobre el que actúan, como les dije, sacarosa es el sustrato. Se le agrega la terminación asa. Amilosa el sustrato. Se
se le agrega la terminación asa, amilasa, y así, ¿ok? También se las puede denominar por el tipo de reacción química que catalizan, como por ejemplo deshidrogenasa. ¿Qué reacción van a catalizar? La deshidrogenación. Descarboxilasa. ¿Qué reacción? La descarboxilación. Oxidasas, ¿sí? Entonces, catalizan la sustracción de hidrógenos y carboxilos del sustrato respectivamente. ¿Qué hacen estas enzimas entonces? Actúan en la sustracción del hidrógeno y también del carboxilo del sustrato en ambos casos. Las enzimas, entonces, podemos decir que son catalizadores específicos. Cada enzima va a catalizar un solo tipo de reacción y actúa sobre un único sustrato, como acabábamos de decir, ¿sí? La sustancia entonces se denomina sustrato. El sustrato se une a una región concreta de la enzima llamado centro activo. Acá vamos a ver que normalmente la enzima y el sustrato que estamos viendo acá en el dibujito, vamos a ver que se une a el sitio activo, que serían estos que están representando acá, se une a los sitios activos de la enzima, ¿sí? Y generalmente entonces la enzima va a tener un centro activo que está formado por la parte proteica de la enzima, o sea, por los aminoácidos, y un sitio catalítico formado por aminoácidos que van a estar implicados directamente en el proceso de la reacción. Entonces acá vamos a ver que tenemos la enzima y el sustrato, ¿sí? La unión del centro activo de la enzima y la formación de los productos de la reacción química. Vamos a ver si funciona mi dibujito. Entonces una enzima va a permitir que en este caso se una con el sustrato. Bueno, vamos a ver en este esquema. La enzima entonces se une al sustrato, no se combina con el sustrato. Y forma, como vemos acá, un complejo intermedio que se llama enzima-sustrato, unido temporalmente por enlaces débiles como por ejemplo los puentes de hidrógeno. Y finalmente me da, al final de la enzima, luego de la etapa catalítica, tengo el producto de la reacción y de vuelta la enzima. ¿Qué me está indicando? Que como al principio les había dicho, la enzima no se combina con el sustrato, sino que se une temporalmente a él. Por eso es que al final de la reacción voy a obtener otra vez a la enzima, ¿sí? Entonces el sustrato se une a la enzima en el sitio activo de la enzima. Por eso es que produce este complejo de enzima-sustrato, ¿sí? Entonces acá vemos la enzima más el sustrato, me da enzima-sustrato y al final tengo otra vez la enzima y el producto. No se consume tampoco la enzima durante esta reacción química, ¿sí? Y acá tenemos el ejemplo como la maltasa. ¿Qué va a ser la maltasa? La maltasa va a ser la enzima. ¿Cuál va a ser el sustrato? Maltosa. Vamos a tener un complejo intermedio de maltosa-maltasa y al final voy a obtener otra vez la maltasa y las dos moléculas de glucosa. Recuerden que la maltosa estaba formada por dos moléculas de glucosa. ¿Qué es lo que hizo esta enzima? Rompió el enlace glucosídico, ¿sí? Muy bien. El proceso enzimático entonces es, resumiendo, el sustrato y la enzima se van a unir y forman un complejo intermedio. Una vez que se formó ese complejo intermedio, ¿sí? Este se disocia en la enzima más el sustrato, se disocia y se transforma en enzima y producto.
Al final se va a disociar el producto y la enzima. Este proceso para determinar la velocidad de la reacción fue propuesto por una reacción de Michelis y Mentén, que justamente establecieron esta reacción, esta ecuación que vemos acá, que me va a permitir calcular la velocidad de acción de la enzima en función a qué. ¿Qué representa esto? Esto que vemos acá con corchetes representa a la concentración del sustrato, ¿sí? Y justamente va a depender la cantidad de la enzima y las características de la enzima. También va a depender de la afinidad de la enzima por el sustrato y por lo tanto el poder catalítico de la enzima. Abajo vemos que Km es una idea o nos da, vamos a decir, va a representar a la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. Cuanto mayor es Km, menor es la afinidad. Entonces atiendan bien esta parte. Cuando mayor es Km, menor es la afinidad. Y si menor es la afinidad, traduciendo al español, esto quiere decir que van a predominar más por separado enzima y sustratos. Menor afinidad significa que no están unidos, ¿ok? Pero cuanto mayor es Km, mayor es la afinidad. Y predomina la función ES. ¿Está? Menor Km, mayor afinidad. Predomina la forma enzima-sustrato. Yo a veces les suelo representar esto cuando les explico y les digo, si yo tengo 20 bolitas blancas que se tienen que unir con y hay 40 bolitas negras, ¿sí? Entonces yo uno las blancas con las negras, pero una vez que se unieron todas las blancas con las negras, obviamente me va a sobrar las negras. Esas negras ya no se van a poder unir más a las blancas. Y vamos a suponer que tengan un imán. Entonces rápidamente se van a ir uniendo y la velocidad de unión va a ir aumentando y va a ir disminuyendo hasta que vaya disminuyendo la cantidad de bolitas blancas disponibles. ¿Se entiende? Entonces acá por eso dice Km, que es la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. Por eso cuando Km es menor, entonces predominan siempre enzima y sustrato por separado. Todavía no se unieron las bolitas blancas con las bolitas negras. Pero cuanto menor es Km, mayor es la afinidad, o sea que rápidamente se están uniendo la enzima con el sustrato. Vemos acá la representación máxima, la representación gráfica de la velocidad de la enzima, teniendo en cuenta esta fórmula que habíamos mencionado anteriormente y que la simplificamos de esta manera. La velocidad es igual a la velocidad máxima, a la mitad de la velocidad máxima, dependiendo de la concentración del sustrato, sobre la concentración del sustrato más la Km. ¿Se entiende? Entonces, esta sería la curva de velocidad. Y fíjense, ¿qué me dice esta curva acá, gente? Cuanto mayor es la concentración del sustrato, a medida que aumenta la concentración del sustrato, ¿qué es lo que va a aumentar también? La velocidad de la enzima. O sea que llega hasta la afinidad del sustrato con la enzima. Acá adquiere su velocidad máxima y luego va frenando la curva. ¿Ok? Bien. Acá en esta otra curva vamos a ver justamente por qué disminuye la velocidad de la reacción química cuando está la enzima presente. Si yo hago la reacción química sin la enzima, esta es la cantidad de energía que voy a requerir y el tiempo que me va a llevar también
para hacer la reacción química. Sin embargo, cuando tengo la enzima, entonces voy a ver que la velocidad de la enzima es menor, que la velocidad de la reacción es menor cuando hay enzima que cuando no hay enzima, ¿sí? También vamos a ver que esta sería la energía de activación sin la enzima y esta sería la energía de activación con la enzima. ¿Qué me indica esto? ¿Dónde hay menor energía de activación? Obviamente cuando se hace la reacción con la enzima. Y la energía total liberada durante la reacción es simplemente esta, es igual. Pero la energía de activación, acá se requiere más energía y acá menos. Por eso es que la velocidad de la reacción aumenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces las enzimas disminuyen los requerimientos de energía, como estábamos viendo recién, y por lo tanto acelera la reacción, ¿sí? No afectan el equilibrio de la reacción y las reacciones que tardarían años sin las enzimas, entonces tardan fracciones de segundo en el proceso metabólico. Bien, la enzima se puede unir al sustrato y hay varios modelos que pueden explicar esta unión de la enzima temporal, recuerden, con el sustrato. Puede ser el modelo de llave y cerradura, en la que explica que es una estructura, digamos, muy compacta y que por lo tanto es muy rígida. Entonces el sustrato es como si fuera la pieza de un rompecabezas, ¿sí? Que actúa, o como la de la llave y la cerradura, que el sustrato tiene que encajar perfectamente con los sitios activos de la enzima, ¿sí? Y hay un reconocimiento molecular rígido. Sin embargo, el modelo propuesto por Kosland en 1958 hace que la unión del sustrato induzca un cambio en el centro activo de la enzima. Y eso hace que se aumente la complementariedad. Por lo tanto, es un modelo, como vemos acá abajo, es un modelo que hay un reconocimiento molecular dinámico. Es decir, se acopla, ¿sí?, la enzima a la estructura del sustrato. Sin embargo, acá ya está rígido los sitios activos y acá se acopla al sustrato. Pero debe haber siempre, obviamente, un reconocimiento de la molécula. Este se llama acople inducido, ese último modelo, que explica que las enzimas generalmente son de gran tamaño y que pueden tener dos funciones. Una de ellas es que provee un medio, un marco para que los aminoácidos del sitio activo se posicionen correctamente, y el otro es participar en pequeños cambios, como les dije recién, en la estructura de la proteína que permita el ajuste, ¿sí? Entonces no es una estructura rígida, sino que es un acople que se induce, ¿sí?, como estamos viendo acá en el dibujo. Bien, vamos a ver que existen diferentes tipos de enzimas. Normalmente las enzimas están constituidas por solamente proteínas, es decir, solamente por aminoácidos. Pueden ser proteínas que necesiten de otra porción, ¿sí?, no proteica, que se una a la enzima. Entonces vamos a ver acá que tenemos generalmente este tipo de enzimas que se llaman holoenzima. Tienen una porción que se denomina apoenzima, que corresponde a la porción formada por aminoácidos. Y la porción formada por no aminoácidos se llama coenzima, ¿sí? Entonces, la fracción polipeptídica es la apoenzima y la no polipeptídica es la denominada coenzima. Entonces, conclusión, ¿de qué está formada una holoenzima? De una porción proteica y una porción no proteica llamada coenzima. Es decir, apoenzima más coenzima produce holoenzima.
¿Qué pasa si no hay esta coenzima? No se activa la enzima porque necesita de esta otra porción de coenzima, ¿sí? Cuando esta molécula es orgánica, recibe el nombre de coenzima, que puede ser, por ejemplo, y puede ser un nucleótido, ¿sí? ¿Qué pasa cuando es inorgánica? Recibe el nombre de cofactor inorgánico, ¿sí? Entonces acá requiere el cofactor inorgánico para poder activarse a la enzima. Los tipos de enzimas, entonces acá vamos a ver según las moléculas, según las reacciones químicas que realizan o que catalizan. Por ejemplo, oxidorreductasas catalizan reacciones de oxidorreducción y como vemos acá, deshidrogenasas, oxidasas, etc. Transferasas catalizan transferencias de grupos químicos. Hidrolasas, la ruptura de los enlaces de agua, una adición de agua. Por ejemplo, ¿cuál? Le agrego agua a la maltosa y se rompe en 2 moléculas de glucosa. Liasas, ¿sí? Catalizan la eliminación de grupos para formar un doble enlace. Isomerasas cambian la estructura, el reordenamiento de la molécula. Y las ligasas, hay varios tipos, ¿sí? Y como vimos al principio, las enzimas también se les puede denominar de acuerdo a su sustrato o su función. En este caso, por ejemplo, vemos según su función, RNA polimerasa cataliza la formación de ARN. Pero no el ADN porque ahí va a ser ADN polimerasa, ¿sí? Y entonces tenemos diferentes tipos de enzimas. Algunas de las enzimas que vamos a ir hablando después más adelante, por ejemplo, van a ser las quinasas. ¿Qué hacen? Agregan fosfato. Y las fosfatasas remueven los fosfatos, ¿sí? Entonces vamos a ir, probablemente en la próxima clase vamos a hablar de estas enzimas. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar a la velocidad de las reacciones enzimáticas? ¿Sí? Puede afectar, ya vimos la concentración del sustrato, la presencia o no del sustrato, activadores o inhibidores, vimos ya la temperatura, porque la temperatura afectaba a las proteínas, ¿se acuerdan? Porque producía la desnaturalización. Entonces, como la enzima es proteína, entonces obviamente la temperatura va a afectar a la actividad enzimática. El pH también, ¿sí? Y la naturaleza iónica, por supuesto, también de acuerdo a la carga de las proteínas. Entonces, si yo quiero inhibir la actividad enzimática, voy a usar inhibidores enzimáticos. Pero existen algunas sustancias en el ambiente o, por ejemplo, en los alimentos que producen un metabolito, una sustancia intermedia, que lo que hacen es disminuir la velocidad de la reacción o inhibir la actividad de la enzima. Y podemos ver que esos cambios, o sea, esa inhibición de la actividad enzimática puede ser irreversible y puede ser reversible. Ya saben ustedes que irreversible no tiene remedio. Y es que producen cambios permanentes en la enzima con un deterioro de toda su capacidad catalítica. Se destruye la enzima, ¿sí? Y por más de que yo le retire el inhibidor, la enzima ya no va a poder actuar porque se destruyó su estructura, ¿sí? Entonces, va disminuyendo la actividad, obviamente porque va destruyendo los sitios activos de la enzima y entonces no se pueden unir con el sustrato. En este caso, el inhibidor reversible, puedo yo recobrar la actividad enzimática extrayendo el inhibidor, ¿sí? Esta inhibición puede ser revertida por diálisis o por una dilución simplemente. Y, por ejemplo, en esta inhibición reversible, como vemos acá, puede darse por una inhibición competitiva o no competitiva. ¿Cuándo es competitiva? Cuando ese inhibidor tiene una forma muy parecida al sustrato, ¿sí? Como vemos acá, y compite por el sitio activo de la enzima.
Entonces, cuando el sustrato quiere unirse al sitio activo de la enzima, no puede porque el inhibidor está ocupando su lugar. Entonces, ¿qué pasa? Como está compitiendo con el sustrato, si yo coloco más sustrato, obviamente le va a ganar al inhibidor. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es una inhibición reversible competitiva? Cuando el inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo de la enzima. Entonces, cuando el sustrato se quiere unir, encuentra ya acá este intruso. ¿Sí? El no competitivo es cuando el inhibidor se une a otro sitio de la enzima, ¿sí? Diferente al sitio activo. ¿Qué hace? Hace que cuando se une a este sitio no activo, cambie la conformación de esta parte de la enzima de su sitio activo. Entonces, cuando el sustrato se quiere unir con la enzima, no puede unirse porque no encuentra ese sitio. ¿Sí? Vamos a ver también que las enzimas tienen otro sitio que no es el sitio activo y que se llama sitio alostérico. ¿Sí? Entonces, fíjense este sitio, que generalmente es un sitio regulador. ¿Qué significa eso? Que va a necesitar de otra molécula que se una a este sitio para regular la actividad de la enzima y que pueda efectivamente unirse al sustrato. ¿Sí? Este inhibidor lo que puede hacer es, como en el caso anterior, cambiar la conformación de la enzima y entonces inhibir la reacción enzimática, ¿sí? Como en el caso anterior. Entonces cambia la conformación y no puede unirse con el sustrato. Sin embargo, el competitivo se une al sitio activo. Esa es la diferencia que hay con el otro. Sin embargo, en este caso sería para inhibir la actividad enzimática, pero también puede ser para regular la actividad de la enzima. ¿Sí? Como vemos acá en este dibujito, el activador alostérico va a favorecer la unión de la enzima con el sustrato al sitio activo. Y también puede impedir la unión del sustrato, vale decir, puede tener esas dos funciones. Muy bien, vamos a estudiar nosotros esto del capítulo de enzimas teniendo en cuenta la clase de hoy. ¿Qué cosa? Cómo actúa la enzima, cómo puede inhibirse la enzima, cuáles son los tipos de enzimas, de qué depende la velocidad de la reacción de la enzima y la interpretación de la ecuación para determinar la velocidad de la reacción enzimática. Bueno, espero que les haya sido útil y entonces después vamos a hacer una guía de trabajos para esto, para esta clase de la que habíamos hablado.